¿Sientes que tus problemas, ya sea financieros, de salud o crisis personal, son los peores y no tienen solución? Quiero que reflexionemos juntos. Si el enemigo te ataca, lo hace con el permiso de Dios. La historia que estás a punto de escuchar pondrá tus dificultades en perspectiva. Te contaré sobre un hombre puro y sin pecado, que llevó sobre sus hombros todos, absolutamente todos nuestros pecados. En el momento en que el enemigo se creía victorioso, cuando pensó que por fin había derrotado al cielo, no sabía que estaba siendo usado en el plan de salvación de Dios. Fue solo una pieza en el gran triunfo de Jesucristo, un triunfo que costó un sacrificio que nadie más podría soportar. Esta historia no es solo sobre el sufrimiento de Jesús, quiero que entendamos Él, para qué, de su sacrificio. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es sencilla, aunque difícil de comprender, lo hizo por amor a ti y a mí. Este video es para valorar lo que nuestro Padre hizo por nosotros, el más grande acto de amor jamás visto. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dolor soportó Jesús por ti? Imagina por un momento ser golpeado, humillado y crucificado, sabiendo que cada latido de tu corazón es para salvar a aquellos que te condenaron. Pero, ¿qué tan profundo fue ese sufrimiento? Hoy te contaré la verdad jamás contada, lo que la ciencia revela sobre el sacrificio de Jesús. Esto no es solo un recordatorio del pasado, es un llamado para ti, porque Jesús sufrió por nuestra salvación. Y hoy más que nunca debemos hacer valer el mayor sacrificio hecho en la historia de la humanidad. El sufrimiento de Cristo es uno de los eventos más dolorosos y, al mismo tiempo, más poderosos de la historia. No fue solo una serie de eventos bíblicos llenos de traición y castigo, sino un sacrificio físico y espiritual que transformó el destino de la humanidad. En este video, voy a desglosar, paso a paso, lo que realmente vivió Jesús desde su arresto hasta su muerte en la cruz. Pero no solo te contaré lo que sucedió por fuera, también te mostraré el impacto interno que sufrió su cuerpo y lo que los científicos y médicos han descubierto sobre este martirio. Si quieres entender de verdad lo que significa este sacrificio y cómo te afecta hoy en día, quédate hasta el final porque te aseguro que no volverás a ver la crucifixión de la misma manera. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este mensaje puede cambiar tu vida. Hoy presentamos el sufrimiento de Cristo, la verdad detrás de su sacrificio. Comencemos esta impactante historia por la traición y el arresto, el inicio del dolor. Todo comenzó en un lugar que Jesús conocía bien, el huerto de Getsemaní. Este era un lugar al que iba a orar con frecuencia, y la noche de su arresto no fue diferente. Pero esta vez, la tensión era palpable. Jesús sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Sabía que la traición estaba a minutos de distancia, que sería entregado a manos de aquellos que lo odiaban y que el sufrimiento, tanto físico como espiritual, estaba a punto de comenzar. La carga emocional en Getsemaní fue inmensa. Jesús no solo llevaba el peso de su inminente tortura y muerte, sino el peso de los pecados del mundo entero. En su humanidad, Jesús experimentó miedo, angustia y ansiedad de una manera que pocos podemos imaginar. Estaba consciente de que sería abandonado, traicionado por uno de sus amigos más cercanos, y sometido a un sufrimiento inimaginable. En Lucas 22:44 se describe un detalle que ha desconcertado a los estudiosos y médicos durante siglos, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido médicamente como hematidrosis, es una condición rara, pero científicamente reconocida, que ocurre en situaciones de estrés extremo. En este estado, los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen debido a la presión extrema, y la sangre se mezcla con el sudor, provocando que las personas literalmente suden sangre. Para que esta condición ocurra, la persona debe estar bajo un nivel de estrés y angustia tan severo que sus sistemas fisiológicos empiezan a colapsar. El simple hecho de que Jesús experimentara este fenómeno es un indicio de la magnitud del sufrimiento que enfrentaba. No era solo un dolor emocional pasajero, su cuerpo ya estaba manifestando signos de deterioro antes de que el castigo físico comenzara. La hematidrosis no solo produce sudor mezclado con sangre, sino que también deja la piel extremadamente frágil y sensible, lo que significa que cada golpe, cada roce que Jesús recibiría más adelante sería mucho más doloroso de lo normal. Desde este punto, su sufrimiento físico estaba predestinado a ser insoportable. Imagina el dolor emocional que acompañó a este fenómeno. Jesús, completamente solo en ese momento, oraba con tal fervor que su cuerpo ya comenzaba a romperse.
En Mateo 26, 38, Jesús les dijo a sus discípulos, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Estas palabras no son una exageración. Literalmente, Jesús estaba tan angustiado que sentía el peso de la muerte acercándose a él antes de que los soldados siquiera llegaran. La combinación del dolor emocional, sabiendo lo que le esperaba, y el dolor físico que comenzaba a manifestarse, lo dejó vulnerable, agotado, y sin embargo, decidido a cumplir la voluntad de su Padre. Mientras Jesús oraba, pidió a Dios que, si era posible, le quitara este cáliz de sufrimiento, pero terminó con las palabras más poderosas de entrega: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. Esta oración muestra la profundidad del conflicto interno de Jesús. Como ser humano, no deseaba pasar por la tortura y el sufrimiento que le aguardaban, pero su obediencia al propósito divino fue inquebrantable. En este momento, Jesús estaba comenzando a sufrir por nuestra salvación. El tormento de Getsemaní también es significativo porque en ese instante comenzó su aislamiento. A pesar de que Pedro, Santiago y Juan estaban cerca, no comprendían la gravedad del momento. Mientras Jesús sufría, ellos dormían. Esta soledad profunda y desoladora fue una premonición de lo que vendría, ya que sería abandonado por todos, incluso por aquellos a quienes amaba más. De repente, llega Judas. El que compartió mesa con él, el que fue testigo de sus milagros, lo traiciona con un beso. Un gesto que normalmente simboliza amor y respeto se convirtió en un símbolo de traición y dolor. Ese beso fue como una daga en el corazón de Jesús, no solo por la traición de Judas, sino porque marcaba el inicio de la tortura física que estaba a punto de enfrentar. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, él no luchó. No se defendió. Podría haber llamado a legiones de ángeles, pero eligió no hacerlo. Sabía que tenía que beber esa copa de sufrimiento por nosotros. Aquí, el sufrimiento de Jesús ya no es solo físico o emocional, sino espiritual. Cargaba sobre sí la traición de la humanidad, el rechazo de aquellos a quienes vino a salvar. La noche de su arresto marcó el inicio del dolor, un dolor que no solo rasgó su cuerpo, sino que atravesó su alma. Traicionado por uno de los suyos, abandonado por los que lo seguían y enfrentando la inminente tortura, Jesús comenzó su viaje hacia el sacrificio definitivo. En ese momento, podrías preguntarte, ¿por qué no se detuvo? ¿Por qué no abandonó todo? La respuesta es simple y a la vez profunda: por amor. Jesús sabía que este sufrimiento era necesario para salvarnos. Sabía que la única manera de redimirnos era entregarse completamente, incluso cuando cada fibra de su ser clamaba por alivio. El sufrimiento de Jesús en Getsemaní es una representación palpable del amor sacrificial. Antes de los latigazos, antes de la corona de espinas, antes de la cruz, su cuerpo ya estaba desgarrado por la angustia, su alma cargada de dolor, y aún así, él continuó. Su amor por nosotros superó el dolor. La flagelación, desgarrado de dentro hacia afuera. La flagelación fue uno de los momentos más brutales y desgarradores que Jesús tuvo que soportar durante su camino al Calvario. Este castigo no era simplemente una forma de tortura física, era una técnica despiadada y calculada para quebrar al condenado tanto por fuera como por dentro. Los soldados romanos eran expertos en infligir sufrimiento, y la flagelación que le aplicaron a Jesús fue una de las más crueles. El instrumento que usaron, el flagrum, era un látigo diseñado específicamente para maximizar el dolor y el daño corporal. Este no era un simple látigo de cuero, sino uno que tenía varias tiras de cuero engarzadas con fragmentos de metal, hueso y vidrio afilado en los extremos. Con cada latigazo, los fragmentos penetraban la piel y se enganchaban en la carne. Al ser retirado, el flagrum no solo cortaba la piel, sino que literalmente arrancaba pedazos de músculo, desgarraba vasos sanguíneos y exponía huesos. Los estudios médicos sobre la flagelación sugieren que Jesús habría recibido entre 30 y 39 latigazos, siguiendo la costumbre romana. A este punto, no se trataba de cortes superficiales, su espalda, hombros y piernas habrían sido devastadas. En varias áreas, las capas de piel habrían desaparecido por completo, dejando los músculos y huesos a la vista. Las heridas profundas habrían causado un dolor insoportable, ya que cada golpe afectaba el tejido nervioso sensible, haciendo que el dolor fuera persistente y continuo. Pero el daño físico no era lo único preocupante. Al romperse las venas y arterias pequeñas, se desencadenó una pérdida masiva de sangre, lo que habría puesto en peligro la vida de Jesús casi de inmediato. Este tipo de tortura provoca una hemorragia interna y externa, y la falta de sangre suficiente hace que el cuerpo entre en un estado conocido como shock hipovolémico.
En este estado, el corazón lucha por bombear suficiente sangre a los órganos vitales, lo que provoca una serie de síntomas. 1. Caída dramática de la presión arterial. Con la sangre fluyendo hacia afuera a una velocidad alarmante, el cuerpo pierde la capacidad de mantener una presión sanguínea adecuada. Esto provoca una sensación extrema de debilidad y fatiga. Jesús, en este punto, estaría luchando por mantenerse consciente. 2. Reducción del oxígeno en la sangre. Con menos sangre circulando, menos oxígeno llega a los órganos y tejidos. Esto haría que su respiración se volviera más rápida y superficial, como una manera desesperada del cuerpo de captar más aire, lo que contribuye aún más al agotamiento. 3. Palidez extrema y sudoración fría. El cuerpo, en un esfuerzo por sobrevivir, redirige la sangre hacia los órganos vitales como el corazón y el cerebro, dejando las extremidades y la piel sin suficiente flujo sanguíneo. Jesús, en este estado, habría tenido una apariencia pálida, con un sudor frío cubriéndole el cuerpo mientras sus órganos intentaban sobrevivir. 4. Desmayo o colapso. Una consecuencia inevitable del shock hipovolémico es la pérdida de la conciencia, ya que el cerebro no recibe suficiente oxígeno. Jesús habría estado al borde del colapso durante este momento, lo que explica por qué más tarde se cayó repetidamente al cargar la cruz. Además del trauma físico directo, el flagrum también habría causado infecciones graves. Las heridas abiertas eran una puerta de entrada para bacterias, y el suelo sucio y los materiales no estériles utilizados para la tortura solo aumentaban el riesgo de infección. Con un cuerpo debilitado y una función inmune comprometida por el shock, es probable que Jesús también estuviera luchando contra el inicio de infecciones generalizadas mientras soportaba esta tortura. No solo los músculos y tejidos de Jesús estaban dañados. Los estudios médicos han señalado que la flagelación también puede causar daño a órganos internos. Dependiendo de la fuerza de los latigazos, es probable que los golpes afectaran los riñones, causando contusiones renales y hemorragias internas. Jesús no solo estaba sangrando por fuera, sino que también podría haber estado perdiendo sangre dentro de su cuerpo, lo que aumentaba el riesgo de fallo orgánico. En este punto, el cuerpo de Jesús ya había sido empujado al límite. Su sistema cardiovascular estaba colapsando, sus músculos estaban desgarrados, su piel estaba arrancada, y cada respiración era una lucha. Sin embargo, aún no había terminado. El cuerpo humano tiene una capacidad impresionante para soportar el sufrimiento, pero también tiene un límite. Jesús, a pesar de su extraordinaria fortaleza espiritual y física, estaba siendo sometido a un nivel de tortura que pocos seres humanos podrían soportar. El propósito de esta flagelación no era solo castigar a Jesús, sino quebrarlo, deshumanizarlo. Pero a pesar de todo este sufrimiento, Jesús no emitió queja ni clamor de odio. Cada golpe recibido fue un testimonio de su amor por la humanidad. Cada gota de sangre derramada era un símbolo del sacrificio que estaba dispuesto a hacer por nuestra salvación. En un análisis más profundo, este momento de la flagelación refleja algo mucho más allá de lo físico, el precio de la redención. Jesús no solo estaba soportando el dolor físico, sino que estaba cargando con el peso del pecado de la humanidad. Era un sufrimiento redentor, una entrega total que nos desafía a comprender la magnitud de su sacrificio. El dolor de Jesús fue una representación de lo que significaba llevar los pecados del mundo. Cada latigazo representaba no solo su sufrimiento, sino el precio del pecado que él estaba dispuesto a pagar en nuestro lugar. La corona de espinas, el dolor en su mente. La corona de espinas que los soldados colocaron sobre la cabeza de Jesús fue más que un símbolo de burla, fue un acto de tortura brutal que le infligió un dolor inimaginable. Las espinas, probablemente de una planta como el Sisyphus spina Christi, no solo perforaron su piel, sino que se hundieron profundamente en los tejidos sensibles de su cuero cabelludo, provocando un tipo de dolor conocido como dolor neuropático. Este tipo de dolor es particularmente severo debido a la abundancia de terminaciones nerviosas en la cabeza, lo que convierte cualquier herida en esa área en una fuente de dolor extremo. Cada vez que Jesús movía ligeramente su cabeza, o incluso con el latido de su corazón, las espinas se hundían más profundamente, exacerbando el sufrimiento. Este dolor no solo afectaba el exterior de su cuerpo, el trauma constante en el cuero cabelludo podía causar inflamación, sangrado profuso y mareos. El flujo de sangre por las heridas en la cabeza, junto con la presión de las espinas en su cráneo, habría afectado su visión y sus sentidos, aumentando aún más el sufrimiento físico y mental. Además, el peso de la corona sobre su cabeza simbolizaba una carga espiritual, una representación del desprecio y rechazo hacia el verdadero rey, que cargaba no solo con el dolor físico,
sino también con el peso de la humillación y la traición. El camino al Gólgota, cargando su cruz. El camino al Gólgota fue un trayecto corto en distancia, pero inmensamente largo en sufrimiento. Después de haber sido brutalmente flagelado, el cuerpo de Jesús estaba al borde del colapso. La pérdida masiva de sangre y el dolor físico constante ya lo habían debilitado considerablemente. No solo su piel y músculos estaban desgarrados, sino que cada respiración era un acto de pura agonía. Sin embargo, fue obligado a cargar una cruz que se estima pesaba alrededor de 45 kilogramos. Esto habría sido una carga insoportable para cualquier persona, y más aún para alguien en su condición. Desde un punto de vista médico, su cuerpo estaba en un estado de shock hipovolémico, es decir, su sangre no podía transportar suficiente oxígeno a los órganos vitales, lo que provocaba una extrema fatiga, mareos y desorientación. Sus pulmones luchaban por recibir suficiente aire, y su corazón se aceleraba, tratando de compensar la falta de sangre y oxígeno en su sistema. A cada paso, el peso de la cruz lo aplastaba más, haciendo que su espalda, ya lacerada, sangrara más profusamente con cada roce de la madera. Además, la corona de espinas que llevaba se clavaba aún más profundamente en su cuero cabelludo con cada caída, hiriendo más nervios y vasos sanguíneos. La sensación de dolor habría sido intensa, irradiando desde su cabeza hacia todo su cuerpo. Esta carga no era solo física. Desde una perspectiva espiritual, Jesús también estaba cargando el peso de los pecados de la humanidad. Cada paso hacia el Gólgota era un acto de sacrificio consciente por la redención de toda la humanidad. El hecho de que los evangelios registren varias caídas durante su caminata es un testimonio de cuán debilitado estaba su cuerpo. No solo estaba siendo aplastado físicamente bajo el peso de la cruz, sino que su corazón y mente también estaban en una batalla continua. Esto demuestra el nivel de sacrificio al que Jesús estuvo dispuesto a someterse, soportando el máximo dolor físico y espiritual por amor a nosotros. La crucifixión, el dolor más allá de lo físico. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, Jesús fue sometido al acto más brutal de su martirio, la crucifixión. El proceso, frío y metódico, no solo fue un castigo físico, sino también una forma de tortura que buscaba quebrar el cuerpo y la voluntad del condenado. Primero, los clavos fueron insertados en las muñecas, y no en las palmas como a menudo se representa en el arte. ¿Por qué las muñecas? Porque la estructura ósea y los ligamentos de las manos no podían soportar el peso del cuerpo sin desgarrarse, lo que habría provocado que Jesús cayera de la cruz. Al clavar las muñecas, los romanos sabían que el peso del cuerpo quedaría sostenido por el radio y el cúbito, los huesos del antebrazo, el nervio mediano y el dolor extremo. Uno de los detalles más impactantes es que los clavos perforaron el nervio mediano, uno de los nervios más grandes y sensibles del cuerpo humano. Este nervio recorre el brazo, pasando por la muñeca y controlando la sensibilidad y el movimiento de parte de la mano. Cuando un nervio de este tamaño se lesiona o se aplasta, el dolor es insoportable. Los estudios médicos describen este dolor como comparable a una descarga eléctrica constante que irradiaría desde las muñecas hasta los hombros. Cada movimiento en la cruz, incluso el más leve, habría intensificado este dolor, generando espasmos musculares en los brazos y hombros, los clavos en los pies y la agonía al respirar. Pero el sufrimiento no se limitaba a las muñecas. Los pies de Jesús también fueron clavados, probablemente en un solo clavo que atravesó ambos pies, perforando el metatarso. El objetivo de esta técnica era asegurarse de que Jesús pudiera empujar su cuerpo hacia arriba con los pies para poder respirar. El peso de su cuerpo, suspendido por sus brazos, hacía que los músculos pectorales se estiraran, impidiendo que sus pulmones se expandieran adecuadamente. Esta es una condición conocida como asfixia posicional. Para cada respiración, Jesús tenía que empujar con sus pies para liberar la presión de sus brazos y así llenar sus pulmones de aire. Sin embargo, este movimiento causaba un dolor desgarrador en sus pies, ya que el clavo laceraba los tejidos y huesos metatarsianos. Cada empuje para respirar habría incrementado el trauma en los nervios y músculos de sus pies y piernas. El daño interno, asfixia progresiva y fallo cardiovascular. Desde una perspectiva médica, la crucifixión de Jesús no solo fue una tortura externa visible, sino también una tortura interna devastadora. La postura forzada en la cruz dificultaba la respiración, lo que resultaba en una asfixia progresiva. Al estar los brazos extendidos y elevados, el diafragma se encontraba en una posición que limitaba el flujo de aire a los pulmones.
Esta dificultad para respirar causaba que Jesús respirara de manera superficial, acumulando dióxido de carbono en su sangre y reduciendo el oxígeno, un proceso conocido como hipercapnia. Con cada minuto que pasaba, el nivel de oxígeno en su sangre disminuía, y su cuerpo respondía entrando en un estado de acidosis respiratoria, lo que aumenta la fatiga extrema y causa desorientación mental. Mientras tanto, su corazón intentaba bombear sangre, pero con la pérdida masiva de sangre sufrida en la flagelación y los golpes recibidos, su sistema cardiovascular estaba al borde del colapso. El corazón de Jesús habría comenzado a fallar debido a la hipovolemia, pérdida significativa de sangre, lo que significa que su volumen sanguíneo era insuficiente para mantener la presión arterial necesaria para que los órganos funcionaran. Este estado crítico también afectaba a los riñones, que ya no podían filtrar adecuadamente los desechos, lo que llevó a una insuficiencia renal aguda, espasmos musculares y fatiga extrema. La posición en la cruz también causaba que los músculos de su pecho y abdomen se contrajeran continuamente, lo que generaba espasmos musculares incontrolables. Estos espasmos habrían aumentado el sufrimiento de Jesús, causando más dolor en todo su cuerpo, pero especialmente en los músculos respiratorios, que ya estaban sobreexigidos. Los músculos intercostales, los que se encuentran entre las costillas, se habrían fatigado rápidamente debido al esfuerzo de intentar inhalar. Con el paso del tiempo, cada intento de respirar habría sido más difícil, lo que a su vez incrementaba el daño interno. Sin un flujo adecuado de oxígeno, sus tejidos comenzaban a morir, generando una necrosis progresiva que afectaba tanto los músculos como los órganos. La sed extrema y la deshidratación. En medio de todo este sufrimiento, Jesús expresó una simple necesidad: tengo sed, Juan 19, 28. La deshidratación extrema fue otra causa de su dolor. La pérdida de sangre y el esfuerzo físico descomunal habrían provocado una falta crítica de líquidos en su cuerpo, lo que agravaba su estado de shock. Los efectos de la deshidratación severa incluyen la sequedad de boca, hinchazón de la lengua, dolores de cabeza intensos, y un debilitamiento extremo de los músculos y el sistema nervioso. Es importante destacar que la falta de fluidos también contribuye al espesor de la sangre, lo que haría que su corazón tuviera que trabajar más para bombear sangre, acelerando su colapso. Fallo multiorgánico. El sufrimiento físico no solo se limitaba a las heridas visibles. El trauma infligido a su cuerpo afectó múltiples sistemas vitales. Con el sistema respiratorio comprometido, el corazón debilitado por la pérdida de sangre y la deshidratación, y sus órganos internos bajo una presión inmensa, Jesús experimentaba un fallo multiorgánico. Esto significa que sus órganos comenzaron a apagarse uno tras otro, al no poder recibir suficiente oxígeno y nutrientes para seguir funcionando. El hígado, por ejemplo, uno de los órganos más afectados por la pérdida de sangre, habría comenzado a fallar, lo que podría haber causado un aumento de toxinas en su cuerpo, exacerbando su sufrimiento interno. La acumulación de líquido en el corazón y los pulmones. Finalmente, cuando Jesús murió, un soldado romano perforó su costado con una lanza, y de su cuerpo salió agua y sangre, Juan 19, 34. Este detalle ha sido interpretado por los médicos como una señal de que Jesús sufrió un derrame pleural, una acumulación de líquido en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, y un derrame pericárdico. ¿Qué ocurre cuando el líquido se acumula alrededor del corazón? Ambas condiciones son indicios de que su corazón ya estaba fallando y que la acumulación de líquido era una respuesta a la inflamación severa y al fallo circulatorio. El agua que salió probablemente era suero pleural mezclado con sangre, lo que confirma que Jesús había sufrido una insuficiencia cardíaca congestiva en sus últimos momentos, y que su muerte fue el resultado de una combinación de asfixia, pérdida de sangre, colapso cardíaco y shock. Este análisis detalla cómo la crucifixión no fue solo una tortura física visible, sino un proceso de destrucción interna gradual que afectó cada órgano y sistema del cuerpo de Jesús. Su muerte fue el resultado de una combinación de factores médicos, todos exacerbados por el peso emocional y espiritual de llevar sobre sí los pecados de la humanidad. El daño interno, fallo multiorgánico. Externamente, el sufrimiento de Jesús durante la crucifixión era evidente, pero lo que muchas veces no se considera es el colapso interno de su cuerpo, un deterioro gradual y devastador que llevó al fallo multiorgánico. Este tipo de fallo se refiere a la incapacidad de los principales órganos vitales de funcionar correctamente debido al estrés extremo y la falta de oxígeno y nutrientes causado por el trauma, la pérdida de sangre y el agotamiento físico. El cuerpo de Jesús no solo sufría a nivel visible, sino también a nivel interno, en un proceso mucho más devastador de lo que las apariencias externas pueden sugerir.
1. La pérdida masiva de sangre, hipovolemia y shock hipovolémico. Uno de los primeros efectos devastadores fue la pérdida masiva de sangre, resultado de la flagelación, la coronación de espinas y, finalmente, la crucifixión misma. Cada latigazo con el flagrum rompía no solo la piel, sino también los vasos sanguíneos, músculos y tejidos subyacentes, creando heridas profundas y expuestas. Esta pérdida de sangre redujo drásticamente el volumen de sangre circulante en su cuerpo, lo que condujo a un shock hipovolémico. Este tipo de shock ocurre cuando el cuerpo pierde más del 20% de su sangre, lo que disminuye severamente la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva. El shock hipovolémico causa caída de la presión arterial, lo que hace que el cerebro y los órganos vitales no reciban suficiente oxígeno. Aceleración del pulso en un intento desesperado del cuerpo por compensar la pérdida de sangre. Sudoración fría y pegajosa, como mecanismo de defensa del cuerpo. Confusión y desmayo, síntomas que se alinean con el sufrimiento extremo que Jesús experimentó mientras cargaba la cruz hacia el Gólgota. Además, el shock hipovolémico provoca un fallo progresivo de órganos clave como los riñones, que comienzan a fallar al no recibir suficiente flujo sanguíneo. A medida que la sangre fluía lentamente desde sus heridas abiertas, los órganos de Jesús empezaban a desconectarse, uno a uno. 2. Asfixia posicional, un ciclo de dolor respiratorio. La crucifixión en sí misma es un método diseñado para maximizar el sufrimiento y el agotamiento. La posición extendida en la que fueron clavados los brazos de Jesús creaba una presión constante en su pecho, lo que impedía que los músculos intercostales y el diafragma, los principales responsables de la respiración, funcionaran adecuadamente. Para inhalar, Jesús tenía que levantar su cuerpo usando los clavos en sus pies, lo que causaba un dolor insoportable en los nervios perforados de sus pies y muñecas. Cada esfuerzo por inhalar aumentaba la tensión en sus brazos y hombros, lo que probablemente le causó luxaciones en los hombros. Esta posición dificultaba la exhalación y a medida que el dióxido de carbono se acumulaba en su sangre, se volvía cada vez más difícil tomar aire, lo que llevó a una acidosis respiratoria. 3. Acidosis respiratoria, el desgaste interno. A medida que Jesús luchaba por respirar, sus niveles de dióxido de carbono aumentaban en la sangre debido a la incapacidad de eliminar el gas adecuadamente. Este fenómeno genera una acidosis respiratoria, un trastorno donde los pulmones no pueden mantener el equilibrio de pH necesario para que el cuerpo funcione de manera óptima. Este desequilibrio ácido-base en la sangre produce fatiga muscular extrema, lo que hace que los músculos responsables de la respiración se agoten mucho más rápido. Desorientación mental, similar a lo que se experimenta cuando uno está al borde de la inconsciencia, producto del exceso de dióxido de carbono en el cerebro. Hipoxia tisular, donde las células del cuerpo comienzan a morir por falta de oxígeno, lo que agrava el daño celular en múltiples órganos. A este punto, el cuerpo de Jesús estaba sometido a una lucha por sobrevivir que iba más allá de lo físico, sus sistemas respiratorio y circulatorio estaban al borde del colapso. 4. Atelectasia, colapso pulmonar. Uno de los efectos internos más devastadores fue el colapso parcial o total de los pulmones, una condición conocida como atelectasia. En la crucifixión, debido a la postura y el agotamiento de los músculos respiratorios, los pulmones ya no pueden expandirse completamente. A medida que las fuerzas del cuerpo fallaban, los alveolos pulmonares, las pequeñas bolsas de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno, comenzaban a colapsar. Este colapso pulmonar no solo empeoraba la dificultad para respirar, sino que también reducía la cantidad de oxígeno disponible en la sangre, exacerbando el daño a otros órganos como el corazón, el cerebro y los riñones. A medida que el oxígeno disponible se reducía, el esfuerzo respiratorio se volvía cada vez más inútil, lo que llevó a un estado de asfixia progresiva. 5. Fallo cardíaco agudo, el peso del corazón de Jesús. Otro aspecto crítico del sufrimiento de Jesús fue el efecto directo en su corazón. La combinación de shock hipovolémico, la falta de oxígeno y la acidosis causada por el esfuerzo respiratorio habrían puesto una presión extrema sobre su corazón. Un corazón debilitado por la pérdida de sangre lucha para bombear la poca sangre que queda en el sistema. Eventualmente, esto conduce a un fallo cardíaco agudo. Cuando los soldados perforaron el costado de Jesús con una lanza, la Escritura narra que de su costado salió agua y sangre, Juan 19:34. Esto es consistente con la teoría médica del derrame pericárdico, una acumulación de líquido alrededor del corazón. El agua habría sido el líquido seroso que se acumuló en el saco pericárdico, la membrana que rodea el corazón,
lo que indica que el corazón de Jesús ya estaba gravemente dañado, probablemente incapaz de continuar latiendo de manera eficiente. 6. Daño renal, fallo por deshidratación y trauma. Con la enorme pérdida de sangre y la deshidratación extrema que Jesús sufrió, recordemos que le negaron agua y le dieron vinagre en su lugar, sus riñones habrían comenzado a fallar. El fallo renal agudo es común en casos de shock hipovolémico y deshidratación severa. Los riñones dejan de filtrar correctamente la sangre, lo que lleva a la acumulación de toxinas en el cuerpo. Este fallo renal no solo acelera el proceso de deterioro, sino que también contribuye a la acumulación de líquidos y electrolitos, lo que genera hinchazón en órganos internos y tejidos. El desequilibrio electrolítico también habría afectado el ritmo cardíaco, contribuyendo aún más al deterioro del sistema cardiovascular. 7. Muerte por asfixia y paro cardíaco. El daño físico acumulado llevó finalmente a la muerte de Jesús por asfixia y paro cardíaco. La fatiga muscular, el colapso pulmonar y el fallo cardíaco hicieron que fuera imposible para su cuerpo continuar funcionando. Sin embargo, lo impresionante es que, a pesar de estar al borde de la muerte, Jesús soportó estas horas de agonía con plena conciencia del sacrificio que estaba realizando. El daño interno que Jesús sufrió en la cruz no fue solo una acumulación de heridas visibles, sino un colapso total de sus sistemas internos. Su corazón, pulmones, riñones y músculos estaban todos al borde del fallo. El sacrificio que realizó fue completo, tanto externa como internamente, y no fue simplemente un evento doloroso, sino un proceso de destrucción corporal y agonía espiritual que culminó en el momento más crucial de la historia de la humanidad. Finalmente, Jesús, en la cúspide de su sufrimiento, exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, una declaración que no solo marcaba el cumplimiento de su misión, sino que también significaba que su vida terrenal llegaba a su fin. En ese momento, entregó su espíritu, y según la tradición romana, un soldado utilizó una lanza para perforar su costado, asegurándose de que Jesús estuviera realmente muerto. El Evangelio de Juan nos dice que de esa herida salió sangre y agua, Juan 19:34, un detalle aparentemente sencillo, pero profundamente significativo tanto desde el punto de vista espiritual como médico. Este fenómeno ha desconcertado a teólogos y científicos durante siglos, ya que en condiciones normales no se esperaría tal mezcla de líquidos tras una muerte. Sin embargo, al analizarlo desde una perspectiva médica, existen teorías que arrojan luz sobre las posibles causas físicas de este acontecimiento. La explicación médica, el derrame pleural y la muerte de Jesús. El hecho de que de la herida salieran tanto sangre como agua es un indicio claro de que Jesús podría haber sufrido de un derrame pleural. Un derrame pleural ocurre cuando se acumula líquido en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, una condición que es común en casos de trauma severo y asfixia prolongada. Situaciones que encajan con las circunstancias de la crucifixión. La crucifixión, como proceso, no solo es un castigo externo, sino también un colapso interno del cuerpo. Jesús, después de horas colgado de la cruz, habría experimentado lo siguiente. 1. Asfixia posicional. En la cruz, la posición del cuerpo colgado por los brazos provoca un estiramiento de los músculos pectorales y diafragmáticos, impidiendo una respiración eficiente. Cada intento de inhalar aire hubiera sido una lucha, con Jesús teniendo que empujarse hacia arriba con los pies clavados y soportando un dolor inimaginable en sus manos y muñecas. Este esfuerzo por respirar es una de las principales razones por las que las víctimas de crucifixión mueren de asfixia. 2. Acumulación de dióxido de carbono y fallo cardíaco. A medida que el cuerpo de Jesús luchaba por respirar, la acumulación de dióxido de carbono en la sangre, hipercapnia, habría provocado acidosis respiratoria, lo que significa que los niveles de pH de su cuerpo se desequilibraron, afectando el funcionamiento de sus órganos. Este desequilibrio habría ejercido una enorme presión sobre su corazón, forzándolo a trabajar mucho más para bombear oxígeno a sus órganos vitales. El esfuerzo prolongado, junto con la pérdida masiva de sangre por la flagelación y la corona de espinas, habría conducido a un shock hipovolémico. En este punto, el corazón de Jesús habría estado funcionando a su máxima capacidad y es probable que haya sufrido un fallo cardíaco debido a la sobrecarga. 3. El agua, síntoma de un derrame pleural o pericárdico. Después de su muerte, el soldado romano perforó el costado de Jesús y al hacerlo, atravesó tanto los pulmones como el corazón. La agua que salió con la sangre probablemente era un líquido pleural o pericárdico. El líquido pleural se acumula en los pulmones en respuesta al trauma, la asfixia y el fallo cardíaco.
De manera similar, el líquido pericárdico se acumula en el saco que rodea el corazón, pericardio, cuando el corazón está sometido a un trauma extremo o estrés, como es el caso del colapso orgánico durante la crucifixión. 4. El síndrome de shock traumático e hipovolémico. Antes de su muerte, Jesús ya había estado sufriendo de un shock traumático severo debido a la pérdida de sangre. La flagelación había causado profundas heridas abiertas, exponiendo músculos y huesos, lo que resultó en una hemorragia masiva. Aunque su cuerpo intentaba mantener la presión arterial bombeando sangre a los órganos vitales, con el paso del tiempo, el shock hipovolémico, caracterizado por una pérdida crítica de líquidos, habría provocado un colapso circulatorio. 5. Ruptura cardíaca. Algunos expertos médicos también han planteado la posibilidad de que el corazón de Jesús pudiera haber experimentado una ruptura miocárdica debido al estrés extremo, lo que significa que el músculo cardíaco literalmente se desgarró bajo la presión física y emocional. Esta teoría tiene sentido, considerando que el derrame de sangre y agua podría haber sido consecuencia de la ruptura del corazón en sí, lo que derramó sangre en la cavidad torácica, mezclándose con el líquido pleural. Esta ruptura cardíaca es simbólicamente poderosa, pues señala que el corazón de Jesús literalmente se rompió por nosotros. Impacto físico interno y externo, el costo de la crucifixión. Externamente, el sufrimiento de Jesús era evidente, la corona de espinas, los latigazos, los clavos en sus manos y pies. Sin embargo, lo que sucedía dentro de su cuerpo era igual de devastador, aunque invisible al ojo humano. La asfixia, la pérdida de sangre, el fallo cardíaco y el derrame pleural fueron la culminación de un sufrimiento inhumano que desgarró su cuerpo tanto por fuera como por dentro. El dolor que Jesús soportó iba más allá de lo físico, fue un sufrimiento espiritual profundo que cargaba con los pecados del mundo. Los estudios médicos pueden ofrecernos una visión científica de los efectos físicos que soportó su cuerpo, pero es imposible comprender completamente el precio espiritual que pagó. Cada gota de sangre, cada respiración agonizante y cada latido de su corazón roto fue un acto de amor. El significado espiritual del derrame de sangre y agua. Más allá del análisis médico, este derrame de sangre y agua tiene un significado espiritual profundo. En la Biblia, la sangre siempre ha sido un símbolo de vida y sacrificio. La sangre que fluyó del costado de Jesús representa el precio que pagó por nuestros pecados, mientras que el agua puede simbolizar la purificación y el bautismo, señalando la nueva vida que tenemos en Cristo. La combinación de estos dos elementos no fue casualidad. Así como la sangre y el agua fluyeron de su cuerpo físico, también simbolizan el derramamiento espiritual necesario para nuestra salvación. El costo de nuestra salvación. Este derrame de sangre y agua no fue solo una consecuencia médica de su sufrimiento físico. Fue una manifestación física del sacrificio espiritual que Jesús hizo por ti y por mí. Cada herida, cada gota de sangre y cada respiración difícil fue un acto de amor divino, destinado a darnos vida eterna. La próxima vez que pienses en la crucifixión de Jesús, recuerda que no fue simplemente una muerte física. Fue un acto de redención que implicó el sufrimiento más intenso, tanto física como espiritualmente. Él soportó todo esto para que tú no tuvieras que hacerlo. Este es el verdadero significado del sacrificio de Jesús, un amor incondicional que nos da la oportunidad de vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más videos como este y activa la campanita para no perderte cuando suba nuevo contenido. Me encantaría leer tus comentarios, saber cómo este mensaje ha impactado tu vida y cómo vives tu fe hoy en día. Oremos. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y lleno de gratitud. Al recordar tu sacrificio en la cruz, me conmueve pensar en el inmenso amor que mostraste por cada uno de nosotros. Soportaste el dolor más profundo, el rechazo y la agonía para darnos vida eterna y acercarnos al Padre. Fuiste herido por nuestras transgresiones y cargaste el peso de nuestros pecados. Señor, hoy reconozco que sin ti no soy nada y me entrego completamente a tu gracia, que es infinita y transformadora. Gracias por amarnos tanto, por sufrir en nuestro lugar y por darnos una esperanza que trasciende esta vida. Ayúdame a vivir cada día recordando el valor de tu sacrificio, caminando en el propósito que tienes para mí y extendiendo tu amor a los demás. Que mi vida sea un reflejo de tu compasión, tu misericordia y tu salvación. Te entrego mi corazón y mi vida, Señor, y te pido que me guíes cada día hacia la luz de tu verdad. Gracias por la cruz y por la victoria de tu resurrección.
En tu nombre, Jesús, te doy toda la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.